En este mismo instante, mientras el tiempo transcurre, la Tierra atraviesa su sexta extinción masiva, un evento silencioso y gradual que se desarrolla ante nuestros ojos. Pero este capítulo, por desolador que parezca, palidece ante los cataclismos del pasado profundo. Hubo un tiempo en que el 96% de toda la vida fue aniquilada. Imagine que de cada 100 especies, solo 4 lograron sobrevivir. Es como si de una ciudad entera, con sus millones de habitantes, solo quedara en pie una única casa. Una. Nuestro planeta ha existido por 4.500 millones de años. Y en ese vasto océano de tiempo, la vida ha enfrentado la aniquilación una y otra vez. Pero en 5 ocasiones, la devastación fue tan absoluta, tan total, que los paleontólogos aún se preguntan cómo algo, cualquier cosa, logró aferrarse a la existencia. Una extinción masiva se define por la desaparición de, como mínimo, el 75% de todas las especies. Un umbral de aniquilación que, en el pasado, fue superado con creces. He aquí la gran paradoja. Tras cada catástrofe, la vida no solo se recuperaba, resurgía más diversa, más compleja, más audaz. Cada extinción era un reinicio, un lienzo en blanco que liberaba innumerables nichos ecológicos, permitiendo a la evolución desatar un frenesí de creatividad. Sin la primera gran extinción, los peces jamás habrían dominado los mares. Sin la tercera, el reinado de los dinosaurios nunca habría comenzado. Y sin la quinta, nosotros, los humanos, no existiríamos. Viajemos 500 millones de años atrás, a un mundo irreconocible. La tierra firme era un desierto estéril y silencioso. Toda la vida se concentraba en el océano. ¿Y qué vida? Un océano poblado por criaturas que desafían la imaginación. Trilobites del tamaño de un perro, escorpiones marinos gigantes de 2 metros de largo, cefalópodos colosales en conchas que podrían servir de bañera. Y de pronto, el fin. En el lapso de unos pocos millones de años, un parpadeo en tiempo geológico, el 85% de todas las especies marinas se desvaneció. ¿La causa? Una danza mortal de continentes. El supercontinente titánico, Gondwana, derivó inexorablemente hacia el polo sur. Se desató una glaciación de proporciones épicas. Glaciares monumentales cubrieron vastas extensiones del planeta y el nivel del mar se desplomó 100 metros. Aquellos mares tropicales poco profundos, verdaderas cunas de vida, simplemente se secaron. La temperatura del agua cayó en picado y con ella el oxígeno disuelto. Pero la trampa más cruel aún estaba por llegar. Cuando la glaciación terminó y el planeta volvió a calentarse, una segunda oleada de muerte barrió los océanos. Los glaciares, al derretirse, inundaron los continentes, pero el agua era diferente. Su química, su acidez, su temperatura, todo había cambiado, creando un entorno tan letal como el hielo que lo precedió. Solo sobrevivieron los más resilientes, aquellos que no dependían de un único hábitat. Aquellos capaces de adaptarse al frío extremo y al calor sofocante. Y de las cenizas de ese mundo perdido, la vida dio un nuevo y audaz paso. La aniquilación había despejado el camino para una nueva creación, demostrando que en la gran narrativa de la Tierra, incluso el final más absoluto es, a menudo, solo el preludio de un nuevo comienzo. Fue una catástrofe la que, paradójicamente, impulsó a la vida a conquistar la tierra firme. El rostro del planeta se había transformado una vez más. Sobre los continentes se alzaban los primeros bosques genuinos, un denso tapiz de vegetación primitiva que pintaba de verde la roca desnuda. Bajo las olas, los océanos bullían en una edad de oro para los peces. Entre ellos surgieron criaturas singulares. Los primeros peces dotados de pulmones, ancestros directos de todos los vertebrados terrestres, nuestros linajes más remotos. Y de nuevo, algo salió terriblemente mal. No fue un golpe único y fulminante. Fue una agonía prolongada, una extinción extraña que se extendió a lo largo de 20 millones de años, manifestándose en varias oleadas de muerte.
Era como si el planeta no recibiera un solo impacto, sino que fuera golpeado metódicamente, con pausas calculadas para infligir el máximo daño. ¿Qué pudo haber sido? Las teorías aún se debaten. La primera hipótesis nos lleva al cosmos. En algún lugar, no muy lejos de nuestro sistema solar, una estrella masiva llegó al final de su vida y explotó en una supernova. Una llamarada de radiación letal barrió el espacio y alcanzó la Tierra, desintegrando el escudo de ozono que protegía la vida. Sin su amparo, la luz ultravioleta del Sol abrasó la superficie del planeta. Las criaturas que habitaban las aguas someras sufrieron las peores consecuencias. La segunda versión, sin embargo, apunta a un culpable insospechado: aquellos mismos bosques primigenios. Suena inofensivo, una imagen de serenidad natural, pero el problema residía bajo tierra. Aquellos árboles habían desarrollado raíces profundas y tenaces, una innovación evolutiva que les permitía anclarse y buscar nutrientes. Al hacerlo, comenzaron a fracturar la roca madre, liberando minerales que habían permanecido inertes durante eones. Un torrente de nitrógeno y fósforo, fertilizantes naturales, fue arrastrado por las lluvias hacia los océanos. El resultado fue una explosión de vida microscópica. Las algas, sobrealimentadas por este festín químico, se multiplicaron a un ritmo demencial, tiñendo las aguas de un verde espeso en un fenómeno conocido como eutrofización. Pero esta explosión de vida era el preludio de la muerte. Al morir, miles de millones de toneladas de algas se hundían hacia el fondo marino, convirtiéndose en un festín para las bacterias descomponedoras. Este proceso de putrefacción consumía vorazmente el oxígeno disuelto en el agua. El océano se asfixiaba. Vastas zonas muertas, desprovistas de oxígeno, se expandieron por los mares. Desde las profundidades abisales ascendía el sulfuro de hidrógeno, un gas venenoso para el que no había escapatoria. El 75% de todas las especies desapareció. Los arrecifes de coral, vibrantes ciudades submarinas, se extinguieron casi por completo, y con ellos, todo el ecosistema de las aguas poco profundas colapsó. Pero fue precisamente esta hecatombe la que empujó a ciertos peces a abandonar el agua para siempre. Se convirtieron en anfibios y más tarde en reptiles. La catástrofe había engendrado una nueva era, la era de los vertebrados terrestres. El tiempo geológico avanzó. Todos los continentes se fusionaron en una única y colosal masa de tierra. Pangea, un mundo donde, teóricamente, se podía caminar desde un océano hasta el otro. En este supercontinente aparecieron los dinosaurios. El Triásico fue su infancia. Eran criaturas aún pequeñas y modestas que compartían el planeta con una horda de otros reptiles. Dominaban los crurotarsos, parientes ancestrales de los cocodrilos, a menudo más grandes y exitosos que los propios dinosaurios. Gigantescos anfibios acechaban en los pantanos, y los primeros mamíferos, no más grandes que una musaraña, se movían entre las sombras. Y entonces Pangea comenzó a fracturarse. La corteza terrestre crujió, literalmente. Se abrieron fisuras de miles de kilómetros de longitud, y de estas heridas planetarias no brotaron volcanes, sino algo inmensamente más aterrador: traps basálticos. Un torrente interminable de lava fluyó durante cientos de miles de años, cubriendo una superficie equivalente a la mitad de África. Miles de millones de toneladas de dióxido de carbono, azufre y cenizas fueron vomitadas a la atmósfera. Se desató un efecto invernadero desbocado. La temperatura global se disparó entre 3 y 4 grados. El océano, sobrecalentado, dejó de circular y sus profundidades volvieron a quedarse sin oxígeno. Las zonas muertas regresaron. Sobre la Tierra, lluvias ácidas quemaban la vegetación y metales pesados envenenaban el aire. El planeta se estaba convirtiendo en un infierno. Cada final, sin embargo, no era más que el prólogo de un nuevo comienzo. La vida, diezmada y llevada al borde del abismo, demostraba una y otra vez una asombrosa capacidad de resistencia. En las cenizas de un mundo siempre encontraban la forma de germinar las semillas del siguiente. Un mundo se desvanece.
el 80% de todas las especies marinas desaparece. En tierra, el 80% de los crurotarsos, los grandes arcosaurios que dominaban el planeta, son borrados de la existencia casi por completo. Las colosales anfibios que una vez acecharon en las marismas se extinguen para siempre. Incontables linajes de reptiles son arrancados del árbol de la vida. En medio de la devastación, una pregunta resuena en el silencio. ¿Quién sobrevive? La respuesta se encuentra en las sombras. Los dinosaurios. En aquel entonces no eran los gigantes de leyenda, sino criaturas modestas, a menudo pequeñas, con dietas flexibles que les permitían comer casi cualquier cosa. Ellos, los humildes, soportaron la catástrofe. Y en el alba del nuevo período jurásico, emergieron para reclamar un mundo vacío. Se convirtieron en los amos indiscutibles del planeta durante los siguientes 135 millones de años. Sin aquella purga primigenia no habría existido el tiranosaurio. No habrían existido los saurópodos, cuyas pisadas hacían temblar la Tierra. El parque jurásico de nuestra imaginación jamás habría tenido a sus protagonistas. Pero toda era tiene su final, y el de los dinosaurios es el más célebre de la historia. Un asteroide, un impacto, el fin. Sin embargo, la realidad fue infinitamente más compleja y aterradora. Imaginemos una mañana cualquiera, hace 66 millones de años. El planeta pertenece a los dinosaurios. Un tiranosaurio acecha a un triceratops. Los pterosaurios, dueños del cielo, patrullan las costas. En los océanos, los mosasaurios, lagartos marinos de 15 metros de longitud, reinan en las profundidades. La tierra firme es un tapiz de plantas con flores, y el aire zumba con el sonido de las abejas. En las copas de los árboles, las aves entonan sus cantos. Y ocultos, temerosos, nuestros ancestros, los primeros primates, se esconden en sus madrigueras. De repente, un segundo sol arde en el cielo. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro se precipita sobre la península de Yucatán a una velocidad de 20 kilómetros por segundo. La colisión libera una energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas, esculpiendo en la corteza terrestre un cráter de 180 kilómetros de diámetro. El magma del manto es expulsado violentamente hacia la atmósfera. Tsunamis de cientos de metros de altura barren los continentes y una onda de choque invisible le da la vuelta al globo. Pero esto es solo el principio. Las rocas y los escombros lanzados al espacio regresan en una lluvia incandescente, sobrecalentando la atmósfera hasta convertirla en un horno global. Por todo el planeta, los bosques estallan en llamas. El cielo se vuelve negro, ahogado por el hollín y la ceniza. La luz del sol ya no puede alcanzar la superficie. Comienza un invierno de impacto. Las temperaturas se desploman. Las plantas, incapaces de realizar la fotosíntesis, mueren. La cadena alimenticia se derrumba con una velocidad brutal. Primero caen los herbívoros, privados de su sustento. Después, los depredadores, que los cazaban. En los océanos, el plancton se extingue, y con él, la base de toda la vida marina. Un año después, la Tierra es un planeta oscuro y helado. 10 años después, la recuperación comienza, pero es un mundo irreconocible. El 75% de todas las especies ha desaparecido. Todos los dinosaurios no avianos, extintos. Los pterosaurios, extintos. Los grandes reptiles marinos, extintos. ¿Quiénes sobrevivieron? Los pequeños, aquellos que podían esconderse bajo tierra, los que no eran selectivos con su comida, cocodrilos, tortugas, algunas aves, y los mamíferos. Nuestros antepasados, criaturas diminutas parecidas a musarañas, soportaron el apocalipsis en sus madrigueras, alimentándose de semillas, insectos y carroña. Cuando el polvo finalmente se asentó, emergieron a la superficie y encontraron un planeta vacío, un trono sin rey. Los siguientes 66 millones de años les pertenecerían a ellos, a nosotros. Pero incluso esta hecatombe palidece ante la campeona de todas las catástrofes,
La madre de todas las extinciones, el evento del Pérmico-Triásico. Fue tan devastador que la ciencia le ha dado un nombre sombrío. La gran mortandad. Las cifras desafían la comprensión. El 96% de todas las especies marinas aniquiladas. En tierra, el 70% de los vertebrados desaparecidos. Fue el momento en que la vida en la Tierra estuvo más cerca de su exterminio total. El escenario era un supercontinente, Pangea, con un clima de extremos brutales, un desierto abrasador en su interior y condiciones apenas tolerables en sus costas. Pero entonces algo comenzó a suceder, o más bien, muchas cosas, todas a la vez. En la actual Siberia, la corteza terrestre se desgarró. Las traps siberianas, la mayor erupción volcánica de la historia del planeta, no fue una explosión, sino una hemorragia de lava que duró milenios, cubriendo un área del tamaño de Europa y liberando a la atmósfera cantidades inimaginables de gases tóxicos. La vida estuvo a un suspiro de la aniquilación, pero no se extinguió. De las cenizas de un mundo envenenado, los escasos supervivientes iniciaron, una vez más, el lento y arduo camino de la reconstrucción, un recordatorio perpetuo de que cada final no es más que el prólogo de una historia aún por escribir. En una extensión de tierra vasta como el continente europeo, la corteza del planeta se desgarró. Desde las profundidades, un océano de lava comenzó a supurar, cubriendo el mundo en un manto de fuego. Este evento no fue una erupción, fue una hemorragia planetaria que se prolongó durante 1.000.000 de años. 1.000.000 de años. Durante este interminable cataclismo, billones de toneladas de dióxido de carbono fueron vomitadas hacia los cielos. La atmósfera, otrora un escudo protector, se convirtió en una trampa mortal. El efecto invernadero se desbocó, llevando al planeta a un estado febril. La temperatura global ascendió a niveles inimaginables, un calor sofocante que lo alteraría todo. El gran océano, cuna de la vida, comenzó a hervir. Sus corrientes, las arterias que distribuían el calor y los nutrientes, se detuvieron. El mundo acuático se estancó. En las profundidades abisales, el oxígeno se desvaneció por completo, creando un vasto desierto anóxico. En este vacío asfixiante, una nueva forma de vida prosperó. Las bacterias anaeróbicas, organismos arcaicos que respiran azufre en lugar de oxígeno. Su metabolismo liberó un subproducto letal, el sulfuro de hidrógeno. El océano, en su agonía, se tiñó de un púrpura espectral, un color antinatural generado por la proliferación de estos microbios. De sus aguas emanaba un hedor a huevos podridos, el aliento de la muerte a escala global. El gas venenoso ascendía desde la superficie, formando una niebla tóxica que aniquilaba toda forma de vida en las costas. Pero la devastación no terminaba ahí. El océano se volvió ácido. Las criaturas que habían construido sus hogares con carbonato de calcio, corales, moluscos, plancton, vieron cómo sus conchas y esqueletos se disolvían. Se desintegraban en vida, sus cuerpos convertidos en polvo por un mar que se había vuelto en su contra. En la superficie terrestre, el escenario era igualmente apocalíptico. Lluvias ácidas, tan corrosivas como el ácido de una batería, quemaban los bosques y envenenaban la tierra. La capa de ozono, protectora contra la radiación cósmica, fue destruida. La furia ultravioleta del Sol caía sin filtro sobre el planeta, esterilizando la superficie y causando incendios forestales masivos que oscurecían el cielo con cenizas. Esta catástrofe no duró un año, ni un siglo. Durante cientos de miles de años, el planeta Tierra agonizó. La vida fue estrangulada, quemada y disuelta. La extinción fue casi total. De cada 100 especies que existían, apenas 4 lograron sobrevivir. 4 de cada 100. El ecosistema global quedó tan fracturado que necesitó 10 millones de años para empezar a recuperarse. 10 millones de años de silencio y desolación. Sin embargo, la vida persistió. Esos pocos supervivientes del infierno, los herederos de un mundo en ruinas, dieron origen a toda la diversidad que vemos hoy. Sin la gran mortandad del Pérmico,
La era de los dinosaurios nunca habría comenzado. Sin su posterior extinción, los mamíferos no habrían tenido la oportunidad de prosperar. Sin ese pasado de aniquilación y renacimiento, nosotros no existiríamos. Y ahora, la revelación más inquietante. Vivimos en medio de la sexta gran extinción en masa. Ocurre aquí y ahora. En los últimos 500 años han desaparecido más especies que en los 10.000 años anteriores. La velocidad de extinción actual es entre 100 y 1000 veces superior al ritmo natural. Perdemos cerca de 150 especies cada día. Cada día. El causante esta vez no es un asteroide. No son los volcanes. No es una glaciación. El responsable somos nosotros. La destrucción de hábitats, la alteración del clima, la contaminación incesante, la sobrepesca, la deforestación. Pero existe una diferencia fundamental. Las 5 extinciones anteriores fueron el resultado de fuerzas ciegas de la naturaleza. El planeta actuaba sin conciencia de sus actos. Esta vez es diferente. Nosotros, la causa, somos conscientes. Sabemos exactamente lo que está ocurriendo, y en ese conocimiento reside nuestro poder para detenerlo, o para no hacerlo. Los próximos 100 años decidirán si este planeta albergará una biosfera próspera o se convertirá en un desierto calcinado, poblado por unas pocas especies supervivientes. La historia geológica nos enseña una lección implacable. Después de cada extinción, la vida siempre regresa, a menudo más rica y diversa, pero necesita millones de años para hacerlo, y para entonces ya no estaremos aquí. 5 veces la Tierra ha intentado esterilizarse. 5 veces la vida se aferró a la existencia y regresó con una fuerza renovada, aunque cada vez con un elenco diferente de protagonistas. Los trilobites perdieron y los peces ganaron. Los grandes anfibios perdieron y los dinosaurios ganaron. Los dinosaurios perdieron y nosotros ganamos. Las extinciones masivas son un reinicio brutal del sistema. Un evento terrible, a menos que, por supuesto, seas tú quien sobrevive para reclamar el mundo vacío. La pregunta que define nuestra era no es si la vida sobrevivirá. La vida lo hará. La verdadera pregunta es si la humanidad será algo más que una fina capa de sedimentos en el registro fósil, la fugaz evidencia de una civilización que alcanzó la conciencia justo a tiempo para presidir su propia desaparición. A través de eones, en un planeta indiferente, un linaje ininterrumpido ha persistido. Cada forma de vida es un testamento a una improbable cadena de supervivencia, un eco de cataclismos superados y mundos perdidos. La historia de la Tierra está escrita en sus grandes extinciones, capítulos de aniquilación donde la vida fue llevada al borde del abismo, solo para resurgir, transformada. Ahora nos encontramos en el umbral de la sexta gran extinción. Es fácil caer en la complacencia, pero el dodo, los mamuts y la vaca marina de Steller son fantasmas que nos recuerdan que la permanencia es una ilusión. Ellos también habitaron un mundo que creían eterno. Cuando pasen los milenios, cuando transcurran entre 250.000 y 2 millones de años, ¿qué quedará de nosotros? ¿Cuál será nuestro legado en el gran archivo de la piedra? Quizás solo una delgada y anómala capa en el estrato geológico, una cicatriz de plástico, el fósil definitorio de nuestra era. Nuestra existencia es un instante fugaz en la inmensidad del tiempo geológico. Y en este breve momento, la pregunta no es qué mundo heredamos, sino qué registro dejaremos grabado en la roca para la eternidad. Una historia de sabiduría o una simple advertencia.